Hola, bienvenidos a nuestro programa Hora de Actuar. Y les hablan Lawrence y Cinia Otárola en nuestro programa Matrimonio, la empresa de la vida. Hemos estado hablando acerca de varias reglas dentro de nuestra empresa familiar y la regla que vamos a comentar hoy en día es la regla número 5, ver al matrimonio como una unicidad. Bienvenido a su programa Matrimonio, la empresa de la vida, con los expositores Lawrence y Cinia Otárola, conferencistas y escritores. Vamos a leer un caso de Martín y María. Martín y María habían entrado en la vida matrimonial con muchos sueños y grandes expectativas. Había transcurrido ya casi un año y las primeras dificultades comenzaron a aflorar. María comenzó a sentir cierto resentimiento contra Martín. Esta sensación iba creciendo a medida que pasaban los días. Lejos de mejorar, la ansiedad de hacer algo al respecto crecía al punto de ser prácticamente inmanejable. Finalmente decidió sentarse con él a hablar del asunto. Comenzó diciéndole que se estaba cansando de sus llegadas tarde cuando ella tenía que quedarse sola en casa con la comida lista. Le dijo que resentía profundamente el hecho de que él llegaba tarde sin comunicarle nada a ella. Martín no le gustó la observación y aunque se sintió un poco ofendido y agredido, con postura firme y templada le dijo: «No creo que yo debo darte explicaciones de dónde ando. Yo no me casé para que me estén vigilando». Martín creció en un hogar donde su padre era doctor y su madre enfermera. Ambos tenían horarios muy variables, la familia comía a deshoras y se habían acostumbrado a entrar y salir libremente de la casa sin tener que dar ninguna explicación. María, por otro lado, creció en un hogar donde ambos padres trabajaban para el gobierno y siempre estaban de vuelta en la casa a las 4 de la tarde. Todos acostumbraban comer la cena a las 6 en punto y tener un tiempo de familia alrededor de la mesa. Lawrence, ¿qué aprendemos de Martín y María en esta situación y cómo les ayudó o cómo les perjudicó el diferente trasfondo o contexto que ellos dos tienen en esta empresa familiar? Es muy interesante este caso porque, como lo podemos ver, se trata de dos personas que se quieren, dos personas que se aman, dos personas que comienzan una nueva relación, que comienzan una nueva empresa familiar en el matrimonio, pero que posiblemente no han pensado en cómo sus trasfondos va a afectar esa relación. Ellos vienen con todo el deseo de hacer las cosas bien, con ese amor, con ese entusiasmo, pero cuando se comienzan a enfrentar a la situación de que están viviendo cosas distintas porque tienen un grupo de valores y de costumbres diferentes, como en el caso de Martín y en el caso de María, entonces vemos que comienzan los choques. Ahora, María comienza a percibir que la actitud de Martín es una actitud negativa, es una actitud que para ella representa no un interés genuino y verdadero por ella. Ella se siente abandonada, se siente que su esposo le está dando más importancia a otras cosas. Pero en el caso de Martín, Martín lo ve totalmente diferente, porque Martín creció en un hogar donde él podía entrar y salir libremente, donde, como dice allí el caso, comían a distintas horas. Su padre era doctor y su madre creo que era enfermera. Y entonces en esta situación de la crianza de él tuvo mucha independencia. Él creció en un hogar donde tenía independencia, donde sabía que sus padres lo querían y lo amaban, y que el amor no dependía de estar juntos comiendo a cierta hora, o que no dependía de entrar o salir de la casa, porque la dinámica de ese hogar era muy distinta a la dinámica de María, que vino completamente de un hogar donde era más estable desde el punto de vista, como a veces lo vemos, de familia. Es decir, sus padres trabajaban para el gobierno, todos los días a la hora en la tarde llegaban a la casa después de cierta hora. Tenían un horario fijo, tenían la cena a cierta hora, todos se juntaban a la mesa a compartir y hablar. Y entonces, obviamente, esa dinámica y ese trasfondo hacía ver a María que esa era la forma de hacer las cosas. Ella no tomó en cuenta que el trasfondo de Martín era totalmente distinto. El amor
de novios, el llevarse bien de novios y todas aquellas cosas que de novios se dan, no les permitió ver esos detalles una vez que ya estuvieran juntos. Y eso es lo que pasa con la mayoría de los hogares y los matrimonios. A nivel de noviazgo no se ven muchos de estos factores, o muchas veces ni siquiera se menciona o se habla acerca del trasfondo y cómo ese trasfondo va a afectar de una manera u otra a la relación en la pareja una vez que ellos estén casados. Eso es interesante. Yo sé que muchas de las personas que nos oyen hoy, yo sé que inclusive si ya están casados por varios años, posiblemente ya han pasado esas experiencias y se han dado cuenta que efectivamente lo que estamos hablando es muy cierto. Claro que sí. Ahora, Lorenz, ¿a qué te referís cuando dices que toda persona que entra en la vida matrimonial debe reconocer la necesidad de amoldarse, la necesidad de acomodarse, por decirlo en otra palabra, a una nueva situación? Es muy importante que entendamos esto porque cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de comenzar una nueva empresa. Por eso hablamos de que el matrimonio es la empresa de la vida, porque el matrimonio es la empresa más importante de la vida, como lo hemos dicho vez tras vez tras vez. Ahora, pongamos esto en un ejemplo de cualquier trabajo, de cualquier otra empresa donde nosotros vamos. Si yo voy a un trabajo y por alguna razón tengo que salir, me voy a mover a otra empresa, ya sea porque me salió una mejor oportunidad o porque me tuve que cambiar de lugar de donde vivía, por la razón que fuera. Cuando yo llego a esta nueva empresa, yo no puedo pretender seguir haciendo las cosas como yo las hacía en la otra empresa. Puedo traer una serie de cosas que yo creo que eran buenas o malas, pero cuando yo llego a una nueva empresa, yo tengo que adaptarme, tengo que ajustarme a la nueva empresa. Tengo que acostumbrarme a que posiblemente en esa empresa algunas cosas se hacen diferentes. Puede que yo no esté de acuerdo con todo lo que se haga, pero se hace diferente. Esa es la forma en que se hace en esta empresa. Entonces, cuando yo llego a una nueva empresa, yo tengo que adaptarme a los valores, a las costumbres, a la atmósfera de esa nueva empresa. Lo mismo es el hogar. Cuando nosotros formamos un hogar, antes de formar el hogar, nosotros éramos parte de otra empresa familiar, la empresa familiar de nuestros padres. Ellos pasaron el proceso de darle una identidad única a esa empresa. Ellos pasaron por el proceso de definir cuáles iban a ser los valores, la cultura de esa empresa particular. Pero una vez que salimos de esa empresa, no podemos pretender que al comenzar una nueva empresa vamos a trasladar todas las cosas exactamente igual a esta nueva empresa. Por eso es importantísimo que las personas que entran a la empresa familiar o al matrimonio entiendan que es esencial adaptarse a una nueva situación. Por eso hablamos de la importancia de esto. Claro, y yo sé que tanto nuestros amigos que nos están escuchando en este momento y yo estamos interesados en saber más acerca del proceso, porque precisamente cuando hablamos de un estado de la empresa familiar, es muy interesante, pero para llegar a ese estado óptimo que nosotros queremos, como ver al matrimonio como una unicidad, esa es la meta que tenemos en esta regla. Pero ¿cuál sería el proceso? Porque el proceso es la parte que es más difícil, ¿no? Entonces, la pregunta es más bien, ¿a qué te refieres cuando dices que toda pareja debe pasar un proceso de inducción? A que nosotros llamamos es muy interesante unicidad. Porque tal vez las personas que conocen un poquito más de empresas o de trabajo, han tenido un poco más de experiencias en el campo laboral, saben que toda empresa ahora, y ya hace algunos años para atrás, han desarrollado un proceso de inducción. El proceso de inducción es un proceso que se maneja a nivel de recursos humanos. Y lo que se quiere hacer es que cuando se tiene un nuevo empleado, se contrata a una nueva persona para la empresa, se le quiere hacer el proceso de entrar y adaptarse a la empresa lo más fácil posible. Ese proceso se conoce como el proceso de inducción. Es decir, tratamos de agarrar a ese empleado, compartirle los valores de la empresa, compartirle la cultura, la atmósfera de la empresa, de tal manera que pueda ser llevado lo antes posible a sentirse ya parte de esa empresa. Ese es el proceso de inducción. Muchas de las empresas lo manejan de diferentes maneras. Algunas lo manejan con un plan especial, un poco más formal. Otros lo que hacen es que le asignan una persona para que le haga ese proceso de inducción.
pero igualmente todos nosotros en el matrimonio también Totalmente. necesitamos un proceso de inducción. Claro. Claro, y ahí es donde me pongo a pensar qué importante es la mejor manera que nosotros lo manejemos o que otras personas nos ayuden a manejarlo, porque a veces este proceso, este cambio puede ser traumático. Es traumático. Todavía, definitivamente. No sé si te acuerdas, recién casados nosotros, a los pocos días de casado precisamente, llegó un día que llegamos del trabajo y vos explotaste a llorar y comenzaste a decir que no, que habías cometido un grave error y que... Fue un choque bastante fuerte y traumático. No creo que todos los matrimonios pasen por eso. Pero pasan por situaciones similares. ¿Por qué? Porque todo matrimonio sí pasa por ese proceso de inducción. Claro. El asunto es que muchas parejas pasan ese proceso de inducción sin conocer que están en un proceso de inducción, sin conocer de que están adaptándose a una nueva situación. Y entonces por eso es que vienen esos choques o esas diferencias o el no entender. Y eso es lo que nosotros queremos compartir y transmitir hoy a todos nuestros oyentes. Cuando ellos están atravesando este proceso o lo han pasado ya, es importante que lo sepan de antemano y que entiendan que efectivamente se pasa un proceso de inducción. En las culturas antiguas, por ejemplo, la cultura hebrea, se le daba a la persona un año entero de inducción. Es decir, era una especie de un año de luna de miel. No se le daba al joven, se le daba un año de libre de no ir al ejército ni hacer una serie de actividades para que se dedicara por un año entero a su esposa. Y tenía sentido. Y tenía mucho sentido. Y bueno, ojalá hoy que hoy no podemos darnos ese lujo, pero sería maravilloso poder entender que hay un proceso donde necesitamos entrar a ese proceso de acomodamiento, de adaptación a una nueva situación. Y que este proceso es sumamente importante porque de ese proceso va a ser el resultado de ese matrimonio, de esa empresa familiar. Muchas cosas van a ser determinadas en ese proceso y de ahí en adelante lo que pueda suceder. Cómo nosotros manejamos ese proceso. Efectivamente. Lawrence, en esta parte me gusta mucho la ilustración que utilizamos sobre el pegamento. ¿Podrías compartir con nosotros y nuestros televidentes a qué se refiere esto del pegamento? Claro, esto del pegamento es una de las cosas que a mí más me apasiona cuando hablo de la regla número 5, ver al matrimonio como una unicidad. ¿Por qué? Porque no sé si te acordás de ese pegamento que se utiliza en algunas partes donde son dos masas de diferente color y de diferente composición. Una masa es de un color y otra masa es de otro color y vienen envueltas en un plástico dentro de una caja. Estas masas son como una especie de plasticina o plastilina, como se le puede decir en algunos diferentes países donde nosotros vivimos, pero es una pasta un poco dura. Entonces, lo que hay que hacer con esta pasta para que funcione o con este pegamento es que primero tenemos que triturar cada una de estas pastas para poderlas ablandar. Es decir, tengo que agarrar una pasta y comenzarla a triturar y a triturar y a triturar hasta que esa pasta comienza a aflojarse y a ablandarse, a ponerse suave. Una vez que las dos pastas están un poco suaves, entonces las combino y las comienzo a amalgamar y amalgamar hasta que las dos pastas pierden su color original, convirtiéndose en un tercer color totalmente diferente, pero un solo color uniforme. Es decir, la meta y el objetivo es amalgamar esas dos masas hasta que los dos colores se pierdan, formando un tercer color. Lo interesante de esto es que esas pastas fueron diseñadas por el fabricante con el propósito de trabajar juntas. Claro. No por separado. Por separado no funciona. Separadas no funcionan ni sirven para nada. Ajá, muy interesante. Realmente cuando se juntan y se combinan y se amalgaman, exactamente, cuando se amalgaman es cuando cumplen su propósito y su función. Claro. Y esto para mí es el mejor ejemplo de lo que significa unicidad. Claro. Unicidad. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Cuando nosotros dos como pareja logramos primero aflojarnos, soltar, ablandarnos. Cuando yo comienzo a dejar que las circunstancias y la nueva empresa me ayuden a formarme y adaptarme. Si yo entro con una actitud rígida, firme, severa, de que no voy a cambiar, de que yo quiero salirme solo con la mía, de que solo quiero hacer las cosas a como yo sé y a como yo creía, como se hacían en mi casa, no va a funcionar. Y eso explica por qué realmente hoy en día tenemos tantos divorcios y tantos matrimonios destinados al fracaso. Y yo creo que este ejemplo ilustra perfectamente nuestras vidas
Estas pastas representan a cada uno de nosotros y cómo las circunstancias, los problemas son esas cosas que nos están triturando, que nos están ablandando, si nosotros nos dejamos llevar para poder llegar a ser ese equipo que queremos ser. Efectivamente. Muy bien. Lawrence, sería bueno que comentáramos también ¿cuáles serían esos argumentos que hay en contra de este principio, en contra de esta regla? Bueno, normalmente los argumentos que hay es que las personas, tanto el esposo como la esposa, tienen este tipo de argumento muchas veces cuando se casan, que dice, es que mi mamá lo hacía así, o es que mi papá me enseñó de esta manera. Y entonces ya venimos con estas actitudes previas al matrimonio y con estas frases que realmente no ayudan, no construyen, porque lo que estamos es realmente tratando de imponer y de decir, mis padres lo hacían mejor, o a mí no me importa cómo lo queremos hacer nosotros, lo tenemos que hacer como lo hacíamos en mi casa. Entonces, ese es el tipo de actitud y son el tipo de conducta y comportamiento y de frases que lo que hacen es más bien apartar el proceso de, o separar, o impedir el proceso de ablandarse para amalgamarse a una nueva situación. Entonces, claro, muchos de nosotros lo hicimos. De hecho, yo me acuerdo muchas veces, tanto vos como yo, decíamos cosas o hacíamos cosas que es una resistencia natural. Porque todo cambio es difícil. Nadie puede decir que el cambio sea fácil. Y comenzar a cambiar para un nuevo estilo de vida, para una nueva relación, para comenzar una nueva empresa, es un proceso penoso también y doloroso muchas veces. Y siempre hay que perder algo. Siempre hay que ceder. Pero esto es lo importante del amor. El amor verdadero no puede haber amor verdadero si no hay sacrificio. No puede haber amor verdadero si no hay renuncia a algo. Si no hay disposición. Si no hay disposición a renunciar y hacer los cambios que hay que hacer. Tenemos que renunciar a algo. Y eso es lo interesante. Entonces, todo ese tipo de argumentos son los que se dan. Sí, en otras palabras, estamos diciendo que tiene que haber un sentido de unidad, un sentido de compromiso de parte de los dos para llevar a cabo el plan que tenemos. Exactamente. ¿No es cierto? Imaginémonos nada más que vayamos a un partido, puede ser de básquetbol o de fútbol, y que veamos a los jugadores allá entrar a la cancha y sin tener idea de cuáles son sus funciones. Así es. ¿Qué podemos esperar de ese partido? Si cada jugador viene con la idea de que va a jugar individualmente sin tener espíritu de equipo, ¿qué podemos esperar? Así es. O también muchas veces pasa que los jugadores quieren ocupar la posición de otro jugador que está en el equipo. Y entonces se olvidan de su posición o de la posición que les ha sido designada porque quieren ocupar la posición de algún otro. Y entonces el sistema de equipo se rompe también. Sí, yo creo que eso es muy importante porque más que todo eso nos sucede a nosotras las mujeres. Cuando no conocemos muy bien cuál es nuestra función, nuestro papel dentro del matrimonio, sentimos como envidia. ¿Por qué el esposo siempre tiene que tomar todas las decisiones? Porque él es el que dice cómo hay que hacer las cosas. Pero yo creo que es sencillamente falta nada más de conocimiento de cuál es nuestra función. Una vez que conocemos cuál es nuestra función, vamos a estar contentos porque esto es seguir el plan del diseñador, el plan de aquel que creó el matrimonio y ese plan es perfecto. Esa es la complejidad de este tema del matrimonio, que para algunos no funciona, sencillamente es algo que no se debió haber inventado, pero la gente se sigue casando, la gente sigue creyendo y sigue teniendo esperanza de que van a tener matrimonios exitosos. Nadie va al matrimonio pensando de que voy a tener el matrimonio más fracasado del mundo. No, todo el mundo piensa, va a ser diferente. Pero una vez que se entra y se pasa por ese proceso, es cuando vemos la mayoría de los fracasos. ¿Por qué? No por falta de competencia, es por falta de dirección, de información quizás y de disposición a cumplir la función que cada miembro de esta empresa familiar debería de cumplir. Así es. Lawrence, concluyendo con esta sección, podríamos ampliar por qué es importante que la pareja entienda lo antes posible en su vida matrimonial este principio. Es muy importante porque, como lo decíamos anteriormente, muchas cosas van a depender
en el futuro esa relación de ese proceso de inducción. Entre más rápido la pareja entienda que necesitan acomodarse, amalgamarse el uno con el otro y a formar un equipo óptimo, más rápido las cosas van a funcionar mejor dentro del matrimonio y se van a evitar una gran cantidad de dolores de cabezas posteriores. Dolores de cabezas tal vez muchas veces innecesarios por no haber tomado en cuenta esta regla del juego tan importante, tan esencial para el buen desempeño del matrimonio. Claro, porque no estamos diciendo con esto que si seguimos esto al pie de la letra, pues todo va a ser muy fácil, completamente sin ningún problema. No, sabemos que el matrimonio es difícil, es algo que es serio, pero que si nosotros decidimos seguir estas reglas del juego, va a ser mucho mejor. Vamos a tener mucho mejores resultados. Efectivamente. Lawrence, hemos venido hablando con muchas parejas que desconocen cómo la variedad de sus trasfondos y cómo esto puede afectar a sus vidas matrimoniales. Y no solo esto, sino que lo peor es que ignoran cuál es ese proceso de inducción que nosotros hemos llamado unicidad. Y finalmente escribimos en el libro lo siguiente: si hemos ignorado lo serio de nuestras diferencias y trastornos, creemos que con ignorarlo van a desaparecer. Ese es otro aspecto sumamente importante. Muchas veces creemos que por ignorar o hacernos de la vista gorda de muchas de estas diferencias, que sencillamente con el tiempo se van a desaparecer. Pero no. No, más bien aumentan. Más bien aumentan. Esa es una de las cosas que es importante. Ese tipo de cosas hay que resolverlas lo antes posible al principio de cada matrimonio en la empresa familiar. Porque si no se resuelven al principio y no se acomodan, no se resuelven, se van arrastrando año con año, y lo que va pasando con la pareja, cada una de las partes involucradas va perdiendo ese sentido de posibilidad de cambio, va perdiendo esa ilusión de querer trabajar juntos, van perdiendo esa motivación de querer seguir intentándolo. Claro. Y entonces llega un punto en que se dan por vencidos. Claro. Y se les puede ver en las expresiones, uno muchas veces puede ver en los rostros de muchas parejas esa expresión de frustración, pero sobre todo esa expresión de derrotados, de desesperanza, de perdidos, de que ya no hay nada que hacer, ya no se puede intentar más, no se logró nada. Viene a mi mente, cuando decís eso, viene a mi mente como esa expresión que encontramos en los boxeadores después de que terminan de pelear. ¿Cómo terminan? Así es. Agotados. Agotados y golpeados. Y yo creo que así pasa en la empresa familiar. El matrimonio, en vez de trabajar en equipo, con este sentido de unicidad, vemos un equipo de ¿qué? De competencia, cada uno luchando sin entender o recordar que deben de ponerse de acuerdo porque son un equipo, somos un equipo, no estamos en contra el uno del otro, y pareciera que a veces por desconocimiento de estas reglas somos enemigos. Exactamente. Y entonces se termina el matrimonio absolutamente frustrado y cansados y sin esperanza. Y si volvemos al ejemplo de las empresas, sucede lo mismo. ¿Qué pasa con una empresa donde los empleados están compitiendo los unos con los otros? Donde los empleados no quieren colaborar los unos con los otros, sino que están tratando de buscar su propio beneficio. Obviamente, esa es una atmósfera donde casi nadie quiere estar en esa empresa. Están allí porque no tienen otra opción, pero casi nadie quiere trabajar en una empresa donde tiene que estarse cuidando las 24 horas del día, 7 días de la semana, de que alguien le meta un cuchillo por la espalda, de que alguien le serruche el piso. ¿Por qué? Porque constantemente hay esa competencia y hay ese temor de que hay una lucha, de que no hay una verdadera unidad y un verdadero sentido de equipo. ¿Qué diferencia? Cuando se llega a una empresa donde los miembros de esa empresa tienen verdaderamente este sentido de equipo. Donde los miembros de una empresa han entendido su rol y su papel y cada uno desempeña la función que le corresponde y entiende que cumpliendo con esa función está siendo parte de un total que trae un resultado para toda la empresa y que ese resultado no se podría obtener sin su papel particular y especial en esa función que se le ha otorgado y que se le ha dado. Sí, o sea que lo que estás diciendo es que no puede haber un verdadero amalgamiento, una verdadera unión sin ceder a muchos
quizás de nuestras formas de pensar, formas de hacer las cosas sin sacrificio y sin cambiar quizás algunos de nuestros hábitos. Ahora, viene aquí, por supuesto, siempre que hablamos de cambio, viene a nuestra mente algo negativo, algo que es aterrorizante, pensar en que, bueno, significa esto que me van a anular, que me tengo que anular, que ya no puedo expresar mi forma de pensar, que ya no voy a ser yo para que esta regla se pueda cumplir y mi matrimonio pueda ser exitoso. Pero no se trata de eso. Hemos venido enfatizando vez tras vez que la empresa familiar tiene que verse como una unicidad. Sin este sentido de equipo, sin esta disposición de parte de los dos. De parte de los dos. Por igual. Aquí no hay de que es la mujer la que tiene que ceder a todo. Sin este sentido de desear ablandarse. Claro. Acuérdense que para poderse amalgamar, primero hay que ablandarse. En otras palabras, antes de poder unirnos como un equipo, tenemos que estar dispuestos a ceder, a aflojar. Y esto no es fácil. Esto queremos recordarles a nuestros televidentes. Esto no es fácil. No estamos diciéndoles que van a sentirse muy felices cuando tengan que renunciar quizás a algunas de sus formas favoritas de hacer las cosas o de sus hábitos. No, quizás va a haber sufrimiento, quizás va a haber hasta lágrimas, pero que vale la pena, vale la pena. Yo me acuerdo de una frase de la Madre Teresa que decía, amar hasta que duela. Y muchas veces vamos a pasar por ahí y vamos a sentir que, ¡ay, cómo me duele! Dejar de hacer o de pensar de esta manera, pero que lo voy a hacer porque estoy convencido o convencida de que esto va a ayudar a nuestro matrimonio como una empresa familiar. Y es importante que enfaticemos esto porque debe tener la empresa familiar, cada uno, el esposo y la esposa, el socio y la socia, deben de tener bien claro que el objetivo principal es trabajar en equipo. Por encima de los intereses personales, por encima de los intereses personales y del beneficio personal, por encima de las preferencias personales y gustos particulares, uno tiene que poner el beneficio de equipo. No se trata de yo, no se trata de mí, no se trata de lo que yo quiero, se trata del beneficio del equipo. Y si nosotros comenzamos a pensar de esa manera desde el principio de nuestro matrimonio, que ya no se trata de mí, sino se trata de nuestro equipo, de nuestra empresa familiar, les digo y puedo asegurar, esta regla es importantísima, va a ser el principio de un gran éxito en la empresa familiar. Claro, nuestro matrimonio va a ser el resultado de la aplicación de las reglas que nosotros deseemos o estemos dispuestos a cumplir. Y recuerden que el diseñador del matrimonio es perfecto, su plan es perfecto, su plan sigue funcionando si nosotros conocemos y sobre todo aplicamos estas reglas. Este fue su programa Matrimonio, la empresa de la vida. Visite nuestra página electrónica matrimonioempresa.com. Y recuerde, el matrimonio es y seguirá siendo la empresa más importante de la vida.